le pedí al Señor, que así sea conmigo, Señor. Que en el momento que tú me des esta palabra, en el momento que sea, ya tú hayas tratado conmigo. Y la semana pasada me dice mi esposa, amor, te toca la palabra. Y yo, bueno, aquí entonces, ya el Señor había tenido una palabra eh, en la cual yo pido al Señor que sea Él guiándome para poder expresarla tal cual. De la misma manera también hemos podido ver que casi siempre nuestros pastores en la introducción nos cuentan cómo Dios le ha confirmado la palabra. Y le podría contar que de la misma forma, quizás, eh, estaba yo en la habitación y le decía, Señor, ya que en mi corazón siempre esta palabra, compartirla, Señor, esta será la palabra, confirma. Y en ese mismo momento salí a la cocina, mi esposa me llama, me dice, More, oye lo que estaba viendo, el contenido que estaba viendo acerca de un estudio científico y es acerca de la fecundación del óvulo, o sea, con una mujer que queda embarazada. Y dice, amor, tú no sabes que se descubrió en última instancia de que se ha dicho siempre que el espermatozoide que elige el óvulo y que el espermatozoide más rápido, más fuerte, es el que fecunda. Y ciertamente, pero dice que se ha descubierto en los últimos estudios que en realidad es el óvulo que elige al espermatozoide. Sabe que no se trata de lo fuerte que sea, de lo rápido que sea, sino del óvulo que elige al espermatozoide. Y básicamente, dije yo, bueno, pues de la confirmación busqué la palabra que el Señor ha estado tratando en mi corazón en el tiempo de estudio. Eh, es acerca de cuando Dios nos llama, de la voluntad del Señor en el momento que nos llama, de cuando Él nos llama. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Eh, Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Y nos vamos al libro de Romanos, en su capítulo 9, versículo 11, donde el Señor nos dice lo siguiente. Vaya. Y dice aquí la palabra del Señor. Pues no había aún nacido, ni había hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues dice Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. A través de los tiempos y de la palabra y de varios estudios, hemos podido entender y hemos podido aprender que incluso en el estudio que le damos a los nuevos creyentes, es la introducción que le damos en la vida cristiana. Y no está de más, podríamos decir que es una parte muy esencial en la vida de nosotros los creyentes. Y de tener claridad de que el Señor es quien nos llama. Podemos entender que en el momento en que tenemos eso claro, podemos ser más, llevar una vida cristiana un poquito más segura, un poco más eh, permanente, porque sabemos que la honra del llamamiento y en el momento que sabemos que somos escogidos, que obviamente eso pasa después que nosotros en un nacimiento, que hemos nacido de muerte a vida, ya porque Dios fue el que nos escogió mucho antes de la fundación del mundo. Podemos tener la plena seguridad por medio del Espíritu Santo de que
ha sido Él que nos ha llamado. Dicho sea de paso, entendemos por la misma palabra de que, como decía en la introducción, no es el hombre que escoge a Dios. Dios es quien escoge al hombre. De tal forma podemos entender que la elección de Dios para con nosotros, que es un tema que hemos escuchado muchas veces. Yo preguntaba, no es una palabra para, sino más bien es un recordatorio, es un celar, donde Dios nos trae a memoria de que debemos tener la seguridad, tenemos que tener la certeza de que es Él quien nos llama. Y si es Él quien nos llama, entonces tenemos que vivir y actuar bajo ese llamamiento. Porque el primer llamamiento fue de muerte a vida, ¿no? Pero más bien, en el momento en que Dios nos salva, que nos escoge como nos escogió antes de la fundación del mundo, entonces tenemos un propósito, tenemos un mandato, que aparte de predicar la palabra del Señor como Él nos manda, en el momento que Él desciende al cielo, que nos da ese mandamiento, porque muchas veces queremos que Dios baje del cielo, nos hable y nos diga, mira, y nos llame por su nombre, Arismendi, así te digo, haz esto, aquello, cuando en realidad en su palabra están las pautas de lo que debemos hacer, que si en obediencia entendemos que nos llamó y que somos sus siervos, entonces actuaremos en base a esa palabra. Muchas veces entramos en lucha y es por eso, porque no sabemos quién es el que nos llama. Vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios, en el mismo Romano. Su capítulo 11, perdón, su capítulo 9, en el verso 16. Y dice que así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Yo estuve leyendo, porque no lo he terminado ese libro, porque ese libro hay que leerlo tranquilamente, que es un libro del pastor Radamés Fernández, que es el manual de la vida en el Espíritu. Y yo hablaba con el pastor Felipe, que es todo aquel que lee ese libro. Empieza un análisis personal, donde nos ponemos a pensar, Señor, verdaderamente soy escogido, soy nacido de nuevo. Y es que cuando entendemos la escogencia del Señor, nos damos cuenta de que, y el mismo pastor Radamés explica, que a veces hay muchas personas en la iglesia que sirven, que diezman, que cumplen todo prácticamente lo que está escrito, pero aún no han nacido. Y es porque eso es un regalo de Dios. Esto es como dijimos al principio, que eso no habíamos ni han sido concebido en la mente de nuestros padres cuando ya habíamos sido escogidos. Por lo cual es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, pero que Dios en su eterno amor y misericordia, no porque seamos mejores que los demás, Él nos ha entregado ese regalo, el cual nosotros debemos apreciar, porque hermanos, verdaderamente Dios nos llama a todos y Dios murió por todo. Por eso es una realidad. Por eso lo podemos confirmar a veces. Hay personas o nuestros hermanos en la fe que están presentes aquí en esta sala. Si yo le daría la pregunta, que recordaran en su pasado y que tú pudieran analizar, verdaderamente Dios tuvo un cuidado especial con cada uno de nosotros. Porque si nos podemos a pensar, aún desde niños pudiéramos llegar y entrar en nuestra memoria. Y no vamos a recordar de que Dios siempre tuvo como algo especial. Y es que cuando somos llamados por el Señor, tenemos un corazón sensible a su palabra. Tenemos un corazón que cuando escuchamos de Dios, nuestros oídos se detienen. Eh, Porque lo podemos ver incluso cuando predicamos a unos compañeros, a cualquier compañero de trabajo, a cualquier amigo, podemos ver como cuando predicamos la palabra o le hacemos alguna invitación, algunos simplemente nos ponen una cara mala o
o como una vez me pasó, un compañero, un amigo me dijo, lo invité para la iglesia, me dijo, no, mi hermano, no me hable de eso, como no tengo eso ahora. Y versus quizá otra persona que tú le hables, inmediatamente tú le mencionas la palabra Dios. Es increíble. Tú ves como sus ojos se detienen, ¿sabes? Su mirada. Es como si tú pudieras decir, y a veces yo me tomo la libertad y digo yo, mira, Dios que anda contigo. O sea, yo lo puedo ver en tu corazón que Dios, de alguna manera u otra, está haciendo una obra en tu corazón. Así que trata de abrir tu corazón, ora, lee la palabra. Y es un indicio de que realmente hay unos que son llamados de una manera especial. Y esto, que su misma palabra lo dice, lo vamos a leer ahora. Esto es una reservación del Señor. Y dice en el mismo Romanos, en su capítulo 9, pero su versículo 19, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿a quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? Pues no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su vida y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a nosotros los gentiles. Entonces, como dice su palabra, como también en Oseas dice, llamaré por lo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, en el lugar que se les dijo, vosotros sois pueblo mío, y allí serán llamados hijos de Dios. Amén. Podemos ver que el Señor es quien elige, como dice su palabra, así como Él eligió y como creó vasos de honra para honra. Así lamentablemente como Judas, hay vasos que son para ira. Y es una realidad que es soberana de Dios. En su palabra lo dice, ¿sabe? Dios a quien quiere endurecer, endurece. En el caso de Faraón, endureció al Faraón. En el caso de Saúl y de Jacob, dice su palabra que amó a Jacob y a Esaú de aborreció. Dios es malo, por eso no. Dios es soberano. Él hace como quiere y con como quiere y donde quiere. Ahora nosotros debemos ser agradecidos, orar por aquellos que no han sido tocados por la misericordia del Señor, porque para eso Él nos puso a nosotros, para interceder como en este ministerio. Moisés, que fue un ejemplo de intercesión, un pueblo que muchas veces no lo merecía. ¿Sí? Y Moisés fue elegido por el Señor para así, en su palabra, como lo dice, como lo cuenta, siempre intercedía. Amén. ¿Sabe? Esto es de Dios. A nosotros no nos toca para que no tomemos esa palabra y decir, no, si tú eres un rebelde, tú eres un vaso de... No, no. En nuestro corazón no debe estar eso. En nuestro corazón no somos, no somos quien toma ese. Dios es el único juez. En nosotros está orar por esas personas y pedir al Señor misericordia. En el caso de nosotros, que Dios nos llamó en su tiempo, ser agradecido siempre, día y noche, porque verdaderamente es un regalo de Dios que la verdad, cuando lo entendemos, decimos, bienaventurados somos nosotros, 7 veces dichosos, que Dios ha tenido misericordia para con nosotros. Amén. Déjame seguir. Amén. Muchas veces, cuando entendemos el llamado de Dios, a veces entramos en lucha, porque no creemos que hemos sido llamados. De manera personal, eh, en el caso mío, cuando yo sentí el llamamiento, a veces es lo primero que hacemos correr al llamado. Y a veces no corremos porque quizás no quisiéramos, lo que pasa es que en el fondo siempre sentimos que no somos suficientes, que no tenemos la capacidad. Uno siempre dice, Señor, pero mira, esta persona lo puede hacer mejor que yo. Tenemos como ejemplo a Jonás.
que Dios lo llamó y se resistió totalmente. Pero como Dios es soberano, Dios termina haciendo su voluntad. Porque su palabra dice que irrevocables son los dones y llamamientos, y Dios dijo que va a hacer algo con nosotros. Podamos, lo vamos a cansar, vamos a correr y vamos a correr. Y Dios nos va a terminar alcanzando. Y vamos a terminar diciendo como el profeta, que no recuerdo bien, que dice que fue seducido. Dios, fuiste más fuerte que yo. Y bueno, aquí estamos, Señor. Y qué lindo en ese momento en que nosotros podamos rendirnos antes de decir, Señor, aquí me rindo, Señor, haz tu voluntad. Porque entonces ahí verdaderamente empieza una vida de crecimiento. Porque ya estamos claros quién nos llamó. Porque la honra no viene directamente por el llamado. Honroso no es el llamamiento por la persona que fue llamado, sino cuando entendemos quién es que nos llama, que fue Dios el que nos llamó. Entonces ahí empieza una obra de formación. Y eso lo podemos parafrasear o solamente recordando la historia de José. José que fue, digamos, con un joven que nunca, dice mi esposa, que nunca escuchó la voz de Dios. Y en la Biblia no resiste, no hay un lugar, ¿saben? No hay, o no expresa la Biblia, no hay escrito, o al menos yo no lo he visto, no lo he escuchado, donde Dios hable con José. Dios habló con Moisés, Dios habló con Jacob, pero no registra la Biblia donde haya hablado con José. Sin embargo, José es un ejemplo de fe, una persona que vivió un proceso que todos conocemos, venido por los hermanos, golpeado, maltratado, encarcelado, y como aún en ese momento de proceso Dios lo fue formando para luego José ser quien, por la mano de quien se salvarían muchas vidas. También lo podemos ver en la vida de David, cómo Dios forma a quien él llama. Cuando de un simple pastor presentarse allá ante el rey Saúl y decir, Señor, tu siervo mataba un león, y si venía un oso lo mataba. Y este gigante, o sea, ¿cómo fue él a través del procesamiento que puede servir como ejemplo para nosotros? En el proceso de preparación fue llamado para luego lo que iba a hacer David, aparte de ser pastor de Dios, que también es otra cosa. Cada vez que Dios llamaba a un siervo, en el caso de Moisés, que fue un príncipe de Egipto, Dios lo llevó a tierra de Moab y allá lo formó como un pastor también, ¿sabe? Era como una preparación de parte de Dios. Cada vez que Dios, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios lo hacía pastor de ovejas. Entonces el mismo Dios es quien nos convence de que Él es quien nos llama. Él mismo, el Dios mismo siempre, en cada momento, nos vive tratando de convencer, porque Dios sabe que hasta el momento que no seamos convencidos que esto no ha sido revelado en nuestro corazón, no podemos actuar en la verdadera fe, la verdadera convicción y con la diligencia de hacer su voluntad. Eso lo podemos encontrar en diferentes textos de la Biblia. Está en Romanos 11:29, está en Isaías 43:6 al 7, está en Isaías 49:1 y está en Romanos 11:29. No la voy a leer la cita bíblica para ir acortando el tiempo, pero si la pudieran buscar y luego ustedes se van a encontrar con ella. Son citas bíblicas donde Dios recuerda, yo fui que te llamé, te formé, te elegí antes de que naciera. Y son citas que son similitudes una con otra. Se repite varias veces en la Biblia, haciéndonos énfasis de que Él es quien nos llamó, que debemos estar convencidos. Y si su palabra es cierta, su palabra es veraz, no hay duda en la palabra del Señor. El Señor no fracasa. Cuando Él dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Si Él te escogió, te escogió. Es tiempo de dejar de correr del llamado del Señor. ¿Sabe? No estamos en tiempo para seguir corriendo. Vemos como los tiempos cada día están más difíciles. Para eso vamos a compartir una palabra brevemente en Romanos 13:11 al 12. Vamos allá. Romanos 13, vamos a buscarla. Y dice, y conociendo, ok,
Amén. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borracheras, no en lujuria y laxivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, estamos en tiempo de vestirnos de las armas de luz, de entender el llamamiento del Señor, de que digamos ya, Señor, vamos a hacer a lo que tú nos mandaste a llamar. Estamos en el tiempo donde el Espíritu dice a la iglesia, estamos en tiempo ya de actuar. Hace tiempo, el Señor al principio no dio una palabra, hay que cerrar las grietas, hay que cerrar las grietas. Y verdaderamente el Señor a sus escogidos, sus llamados, a todos en el Espíritu, porque leemos la palabra que dice, escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hemos podido ver que este año, el Señor, yo sé que de alguna manera con cada uno de ustedes ha tratado de manera individual, y es que el Señor nos llama, es tiempo ya, es tiempo ya, es tiempo ya, es tiempo ya de cerrar las fiestas, es tiempo ya de dejar de andar en un pensamiento dividido, que a veces no nos deja avanzar, porque hasta que no afirmamos nuestro pensamiento en Dios, y entendemos que Él es el que nos llama, que debemos ser obedientes a Él, vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, y no vamos a tomar con certeza ese llamamiento, esa voluntad del Señor, para así hacerla y tomarla por obra. Esa etapa en que entendemos ese llamamiento es la etapa en que dejamos ya de correr al llamado, procuramos hacer su voluntad, porque Dios es nuestro Señor, Él es soberano, Él se merece toda nuestra honra y nuestra obediencia, porque Él es digno, simplemente porque Él es digno. Él es Rey de Reyes y el Señor de nuestras vidas. Concluimos y ponemos un sello a esa palabra en el libro de Romanos 14, 7 al 8, ya para terminar. Vamos a buscarla. Un segundito, mi hermanos. Y dice así, dice su palabra, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ya con esta palabra ahí concluimos diciendo que Dios es soberano y que podemos decir, porque esta palabra también es para mí, hermano, si Dios te llamó y tú tienes la certeza de que te llamó, incluso esta palabra, no hay coincidencia, porque la palabra de Dios es verdad. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito y fue para nosotros los llamados de Dios. Porque le digo, hermano, una muestra de que hemos sido llamados, que estamos aquí conectados, vencimos al sueño, vencimos la negligencia, también nuestra misma naturaleza que se levanta en contra del propósito. Hemos vencido y estamos aquí. Es una prueba de que el Señor es que nos ha llamado en tu corazón, en el Espíritu Santo, que mora en ti, que te hace entender, que pone en ti el querer como el hacer, que pone en ti, pone en nosotros el sentir de servirle, de buscarle cada día. No andemos ya en una división de pensamientos. Es tiempo, como dice su palabra, es tiempo. Créame que se lo comparto porque a lo largo de mi vida espiritual con el Señor ha sido una constante lucha aprendiendo del Señor, trayendo a mi mente, fui yo quien te llamé, te estoy mandando, te estoy enviando, este es el tiempo y esta es la palabra. Esta es la palabra que el Señor comparte con nosotros. Lo que le podríamos decir ya para concluir, que verdaderamente si el Señor nos llamó, si somos obedientes y si entendemos que Él es nuestro Señor, simplemente Él es el Señor, Él es soberano. Por eso es que debemos aferrarnos al Dios que nos llamó, que este ya es
digamos que es la última enseñanza, la palabra, el sello, que lo puse como tema. Debemos aferrarnos al Dios que nos llamó para hacer su voluntad. Hermanos, que Dios me lo bendiga grandemente y que sea el Señor con nosotros y con los hermanos que van a seguir en momento de oración. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga, Marismendi. Gloria al Señor por ti.